Bien, buenos días hermanos, hermanas. Para mí es un privilegio el por fin poder estar un poco de tiempo de pie. Antes no podía, me decía Andrés de compartir, pero después de que tuve la fractura de cadera, pues no podía, pero es un privilegio. Doy también la bienvenida a todos y a todos los que nos están escuchando por las redes sociales, por el canal de YouTube. Y espero que en esta mañana la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones, la podamos entender, que mi lengua sea como esa pluma que escribe claramente y que todo la podamos poner por obra, porque es el propósito de la palabra de Dios, para que ella nos haga ser mejores personas, para poder hacer buenas obras a través de sus enseñanzas, poniéndolas en obra. Y hoy me gustaría compartir una parábola. Todos hemos escuchado muchas veces la parábola esta, la otra. Hay más de 50 parábolas en la Biblia. Y realmente no sé si todos sabemos lo que son las parábolas. Yo creo que sí, pero bueno, las parábolas son relatos sencillos de Jesús, ¿verdad? Sencillos, relatos cortos y fáciles de comprender, y que brindan una verdad espiritual. Una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿y por qué enseñas así? ¿Por qué usas esa forma de enseñar? Y él les respondió que su mensaje solo sería comprendido para aquellos que tuviesen fe en él, en Jesús, y en Dios, su Padre. Y yo creo que todos aquí tenemos fe en Jesús y en Dios, su Padre. Entonces son fáciles de comprender para todos nosotros. Para las personas que no conocen a Dios, seguramente que lo tienen más complicado, no lo entienden, dice que las cosas de Dios son locura para los que están fuera del Señor. Pero nosotros somos del Señor y entonces vamos a entender perfectamente lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Me gustaría compartiros la palabra del acreedor y los dos deudores, que está en Lucas 40, en Lucas 7, capítulo 7, versículo 40, a partir del 40 vamos a leer. Pero antes quiero poner en antecedentes, ¿no? Pues para que estemos en situación, lo que viene un poquito antes, sin leerlo. Dice que un fariseo llamado un fariseo llamado Simón convidó a Jesús a comer a su casa. Y Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Entonces una mujer que era pecadora, pues se acercó para expresar su agradecimiento y su arrepentimiento, su gratitud. Y como gratitud, pues llevó un frasco de alabastro con perfume. Se arrodilló y se inclinó ante Jesús, a los pies de él. Y mientras, con grandes lágrimas, pues que le caían las lágrimas de sus ojos, estas mojaban sus pies. Y ella los secaba con sus cabellos. Se arrodilló delante de él y secaba los pies del Señor con sus cabellos. Y luego, en señal de gratitud, pues los lavó, derramando ese perfume que llevaba y lavando los pies de Jesús. Esto es un acto de arrepentimiento por parte de esta mujer que estaba agradecida con Dios. Aparte de un acto de arrepentimiento, también es un acto de dolor muy íntimo y profundo. Claro, el ser humano es como es, somos como somos. Y Simón enseguida pensó, dice, si este fuera profeta, sabría y conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. El Señor, como sabemos todos, conoce las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos.
Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y Él conocía los pensamientos que tenía Simón acerca de Jesús. Si Él fuera profeta, pues sabría a quién le está tocando, que es una mujer pecadora. ¿Cómo puede hacer eso? Entonces Jesús, pues en el versículo 40 del capítulo 7, entonces Jesús, respondiendo, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y aquí comenzamos con la parábola. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. Un acreedor, todos sabemos, es una persona bien física o una entidad, ¿no?, que, por ejemplo, un banco, ¿no?, pues que puede prestarte algo y, bueno, pues tienen luego el derecho a pedir que se cumpla esa obligación que has adquirido con esa entidad o con esa persona, ¿verdad? Bien, pues un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al que perdonó más. Y él, Jesús, le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Gloria a Dios. Aquí en la parábola esta, pues si nos fijamos, el acreedor pues representa a Dios y el deudor pues representa al pecado, ¿verdad? Todos debemos de reconocer ante Dios la necesidad de su perdón, porque todos somos pecadores. Todos pecamos. Dicen que el que diga que no peca se hace mentiroso. Todos pecamos alguna vez y tenemos esa necesidad de el perdón de Dios por los pecados que hemos cometido ante sus ojos. Pues si llevamos una vida apartada de Dios, pues vivimos igual que los que no le conocen. Si no lo reconocemos, llevamos una vida apartada de Dios. Si no reconocemos su perdón, no reconocemos a Dios. No reconocemos que Él es el que tiene misericordia de nosotros para perdonarnos. Entonces viviríamos igual que el resto de la gente que está apartada de Dios, los que no conocen a Dios. Esta mujer que era pecadora, reconoció su necesidad de Dios y quiso atender a Dios de la mejor manera. El fariseo, lo único que pensaba era en su religiosidad extrema. Los fariseos eran religiosos en una forma extrema, vamos. Y este fariseo estaba lejos de reconocer la importancia ante Dios de creer en Él como creía Él no creía, porque dice, si este fuera profeta, no creía verdaderamente en Él. O no le creía verdaderamente a Él, porque una cosa es creer en Él y otra es creerle a Él. Dicen que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, no le creía a Él, porque dice, si fuera profeta, pero es muy importante ante Dios creer en Él y arrepentirse de la vida pecaminosa y luego seguirle el resto de nuestros días. Hay muchas personas que reciben el perdón de Dios, la misericordia de Dios, que cada día ven la mano de Dios y mientras están recibiendo eso, pues igual le dan gracias a Dios, pero luego le dan la espalda. Primero le dan la gracia
y luego le dan la espalda. En cambio, el Señor quiere que no solo le agradezcamos por un tiempo, sino que le sigamos el resto de nuestras vidas. En Mateo 18, capítulo 23 al 35, vamos a leer algo parecido. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, se le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiendo de él le ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándome a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y recibieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Como digo, todos necesitamos el perdón de Dios. La palabra perdonar simple y llanamente significa hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, cancelar una deuda. Perdonar es cancelar una deuda, porque hay personas que dicen: sí, yo perdono, pero no se olvidan. Y eso no es un perdón genuino. El Señor nos perdona y cancela la deuda y borra ese pecado y te sigue dando la oportunidad de seguir adelante y no te hace de menos como hijo, sino que siempre te tiene con el mismo amor. Pero para eso tiene que haber un amor, ¿verdad? Cuando somos injustos con alguien, buscamos su perdón a fin de restituir la relación que teníamos. Cuando pecamos contra Dios, rompemos esa relación con Dios. Es lo que pasó desde el principio, cuando el hombre pecó, la mujer pecó, Adán y Eva. La relación con Dios se rompió. Si tú y yo somos amigos y yo te hago una injusticia, peco contra ti y somos amigos, voy a buscar tu perdón porque esa injusticia que te he hecho nos va a separar. Nuestra relación va a estar rota. Y yo no quiero que se rompa esa relación por amor hacia ti, porque somos amigos. Entonces busco tu perdón a fin de restituir esa relación. Y no porque me lo merezca, porque el perdón no es otorgado debido a que una persona lo merezca, ¿no? Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor, es un acto de misericordia y es un acto de gracia de Dios. No merecemos ninguno ser perdonados, pero por ese amor, por esa misericordia y por esa gracia que Dios nos da, somos perdonados. Hay una diferencia entre la misericordia y la gracia, porque a veces la misericordia y la gracia son muchas veces confundidas porque tienen significados similares. Pero la gracia y la misericordia no es lo mismo. La misericordia es que no nos castiguen
como lo merecen nuestros pecados. Eso es la misericordia, que no nos castiguen como lo merecen nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Aunque no lo merezcamos, por la gracia de Dios el Señor nos bendice. Es decir, que la misericordia es la liberación del juicio. Y la gracia es la bondad que se extiende a quienes no lo merecen. Aunque no lo merezcamos, por la gracia de Dios, y aunque no merezcamos esa salvación, por la gracia de Dios vamos a ser salvos. No porque la merezcamos, sino que es por gracia. Cada día, considerando esto, cada día que vivimos es un acto de misericordia de Dios. Si Dios nos diera lo que merecemos, verdaderamente estaríamos condenados por la eternidad. Pero por su gran amor que nos tiene, por ese amor tan infinito, Él tiene misericordia, tiene una misericordia infinita con todos y cada uno de nosotros. Y la misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Cada día tenemos un caso, el de la mujer adúltera, que no lo vamos a leer, está en Juan 8, ¿no? Que esta mujer, los fariseos y los escribas, estos doctores de la ley, pues llevaron a una mujer delante de Jesús y él pues estaba así hincado en el suelo y con el dedo hacía como que escribía en la arena, ¿no? Y le dijeron: Jesús, maestro, según la ley de Moisés, él nos manda que esta mujer que la hemos cogido en el mismo acto de adulterio, que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y le decían esto para tentarle, ¿no? Él seguía ahí. Y ya, bueno, pues se puso en pie y dijo: bien, tenéis razón. El que esté libre de pecado, pues, que sea el primero en tirar la piedra. Y no hubo uno. Por eso digo que todos pecamos. Todos pecamos. Y ya no vivimos según la ley. Ahora vivimos según la gracia. Y por la gracia de Dios somos cada día perdonados. El perdón es la decisión, tomar la decisión de no guardar rencor a nadie. Porque sí, te perdono, pero lo tienes eso en tu corazón, estás guardando ese rencor, estás atado a esa persona porque no eres capaz de liberarla de lo que te ha hecho realmente, ¿verdad? O sea, no eres capaz. Y el perdón, tienes que tomar la decisión de no guardar rencor a pesar de lo que te haya hecho. No importa lo que te haya hecho. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Y el rey David conocía bastante bien el pecado. En el Salmo 51 fue escrito cuando, después de que Natán, el profeta, pues había venido a informar al rey David acerca del juicio de Dios contra él. ¿Por qué? Por causa del adulterio con Betsabé y del asesinato de Urías Eteo, su esposo, ¿no? Sin embargo, David es descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón había arrepentimiento, porque se había arrepentido de verdad. Cuando uno se arrepiente de corazón y es agradecido con Dios, obtiene el perdón de Dios. ¿Creéis que David se merecía el perdón por lo que había hecho? No se lo merecía, pero había arrepentimiento, había reconocimiento, y la gracia de Dios, que es abundante, le concedió el perdón y dijo: mi siervo es conforme a mi corazón, conforme al corazón de Dios. En el Salmo 51, del 1 al 3, David decía así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
David se había arrepentido porque había tomado conciencia, ¿no?, de que había pecado contra Dios. En el arrepentimiento debe haber también un reconocimiento, pero también confiar luego en el perdón de Dios, en la certeza de la misericordia de Dios, como hemos dicho antes. La misericordia de Dios es infinita y debe de haber ese arrepentimiento, ese reconocimiento y confiar en que si nosotros verdaderamente tenemos un corazón, en nuestro corazón arrepentimiento y lo reconocemos delante de Dios, vamos a obtener su perdón. La misericordia de Dios nos va a alcanzar y la gracia de Dios, por su gracia, nos va a perdonar, porque vamos a ser reconciliados como a través de su amor. Nosotros, para amar a Dios, tenemos que conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que haga feliz a Dios. Ese es el primer mandato que nos dejó el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Es el primer mandamiento que nos dejó. Y para hacer feliz a Dios tenemos que cumplir el primer mandamiento. Conectar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para amarle a Él. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15 vamos a leer. Aquí Pablo hablaba a los corintios y les decía: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Fijaros qué profundo el mensaje de Pablo. Dice: porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Normalmente las personas egoístas, Pablo decía, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Las personas egoístas buscan a vosotros. No, buscan lo vuestro. Busca lo vuestro que hay en vosotros. La persona egoísta no es como Pablo, que dice, porque no busco lo vuestro, no quiero nada de vosotros. Quiero que vosotros entendáis el mensaje y os volváis al Señor. Y yo me gastaré, y decía al final, aunque amando yo más, me améis vosotros a mí menos, no importa, amar a Cristo. No busco lo vuestro, os busco a vosotros. Y con el mayor placer me gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré, por amor de vuestras almas. Esto es tener un corazón generoso, y tener un corazón generoso es tan hermoso. Y el corazón más generoso de todos lo fue y lo sigue siendo hoy el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es así. Es así. Él dio todo por nosotros. Dio hasta su propia vida. ¿Y cómo lo hizo? Por amor. Por amor. Por amor se subió en esa cruz. En Él no había pecado. En nosotros sí, en Él no lo había. Y por amor se dio a sí mismo. Si hemos recibido el perdón de los pecados, debemos amar al Señor y ser agradecidos y dedicados a Él. Es muy importante entender la generosidad y la bondad como un principio espiritual que se manifiesta por medio de la fe. Es así. Si tenemos fe,
vamos a hacerlo así. Tiene que ser así, porque la persona generosa, la persona que da sin esperar nada a cambio, tendrá recompensa en el cielo. Seguro, no va a pasar de largo. La persona que es generosa, porque el mundo casi siempre espera algo a cambio. Te doy 3, pero por lo menos espero que me devuelvas 3. O si puede ser que me devuelva 6, mejor. Pero nosotros no tenemos que ser así. En el Señor todo se hace por amor, sin esperar nada a cambio, porque no hay otra manera de vivir. No se trata de un mérito, no se trata de ser importante, no, sino que es una obligación. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos al reino de Dios. Entonces, es una obligación para nosotros, y esto tiene que ver con la obediencia y tiene que ver con el amor, la correcta convivencia con las personas, sin esperar nada a cambio y no siendo gravoso a los demás. Al contrario, el que no es generoso y no es dadivoso es porque tiene miedo a perder lo que tiene. ¿Y nosotros qué tenemos? Y todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. No tenemos nada. Yo no le puedo dar nada a Dios porque a todo le pertenece, porque todo me lo ha dado Dios. Lo único que le puedo dar cada día para que tenga misericordia de mí es mi pecado, que ese sí es mío. Es lo único que tengo mío. Lo demás, todo lo que tengo, si tengo esposa, si tengo hijos, si tengo un hogar, si tengo una familia, todo me lo ha dado Él. Como digo, lo único que le puedo entregar cada día son mis pecados. Pero en el mundo las personas tienen miedo de no recuperar las cosas y hay mucho egoísmo. Pero nosotros tenemos que ser generosos, tenemos que ser dadivosos, porque de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Vamos a leer en segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, del 29 al 31, no. Dice, respondiendo Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentar sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Aquí vemos como estos de Corintio daban. Pero primeramente, ¿qué ocurrió? Que tenían que consagrarse. Para que tú des, para que yo dé, tenemos que estar consagrados primeramente en nuestra vida con el Señor para dar. Si no estamos consagrados al Señor, vamos a tener siempre la mano cerrada, no vamos a ser nunca generosos. Estos daban, pero primeramente se consagraron a Dios y luego daban, traían holocaustos, ofrendas para el Señor, ¿verdad? Tiene que haber una consagración en nuestras vidas para dar. Recordemos una cosa, el que bendice se transforma en bendito. Si tú bendices, vas a ser un bendito de Dios. Seguro. Cuando vemos la necesidad de los demás y podemos subsanar esa necesidad, primeramente estamos construyendo un reino más bello, más bonito. Y unas vidas con un especial agradecimiento a Dios, porque el Señor nos manda amar a los demás, pensar en hacer felices a los demás, siendo generosos en ese amor, poniéndonos nosotros en el lugar de los más desfavorecidos, como se dice llanamente así, ponerte en el pellejo de los demás, ¿verdad? Yo, hermanos,
he tenido el privilegio de que el Señor me ha mandado a servir cuidando de muchas personas, de muchos niños, niñas con 10, 12 años y niños maltratados, violados, niños que dejaban en portales recién nacidos, niños con familias todas deshechas, y poder ayudarlos y poder ser mi esposa, su mamá, y yo, su papá, y ver el agradecimiento de ellos, y eso te llena de satisfacción. Eso es algo indescriptible. Eso es, te llena tanto el poder dar y ver felices a esas personas, a esos niños, a esos ancianos también, que ya en su casa no pueden estar porque los hijos prefieren tener un perro a tener a sus padres porque ya tiene Alzheimer o porque ya tiene esto, porque ya... Y qué bonito es poder ayudar a toda la persona. Siempre tenemos algo de más, no algo que nos sobra, no, porque las obras... Pero siempre tenemos algo de más y que podemos darle a aquel que lo necesita. Siempre. Siempre. No tenemos que ser como en la parábola esta del buen samaritano, que pasó un sacerdote, lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Pasó un levita y ¿qué hizo? Pasó de largo. Religiosos pasaron de largo. Pero luego vino una persona, y eso que entre judíos y samaritanos no se llevaban, y le ayudó. Le ayudó. No solo le ayudó mirándole, sino que le curó, le llevó al mesón y le dijo al mesonero: voy a tardar 3 días, todo lo que gaste, cuando yo vuelva te lo pago. O sea, no pasemos de largo por esta vida. Cuando veamos la necesidad de los demás, que el amor de Dios siga en nosotros y podamos ayudar a esas personas. Porque es muy gratificante. Por eso yo digo en esta mañana que soltemos los pensamientos, los resentimientos que atan a alguien, con eso atan a alguien con el cual ya no tenemos vínculos, en el perdón y en el amor de Dios. Yo no me suelo extender mucho y vamos a compartir el último versículo en Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Todos conocemos un poco la vida de José, ¿verdad? El padre de José murió, lo embalsamaron y lo llevaron a la tierra de Canaán, a la cueva del monte de Macpela, se llamaba, Macpela, y allí lo enterraron. Entonces, cuando ya murió el padre, los hermanos pensaron: verás ahora, con todo lo que le hemos hecho a José, nos va a aborrecer. José era la mano derecha de Faraón en ese momento, y en los tiempos de hambre él tenía todos los graneros para dar de comer a la gente. Y pensaron: ahora no nos va a dar nada, nos va a tener porque le quisieron matar varias veces, porque dijo: nos aborrecerá. Y dice, y claro, los hermanos andaban en malos pensamientos siempre hacia él, pero él los dice: pero Dios los encaminó para bien. Aquí vemos cómo José devuelve bien
por mal. Como dice en Romanos 12:21, dice, no seas vencido de lo malo, sino que con el bien vence al mal. No seamos vencidos de lo malo. Cuando nos hagan daño, el juez justo está ahí. Dios es el juez justo. No seamos vencidos. Vence al mal con el bien. O como se diría, bien y no mires a quién. No, vence al mal con el bien. José le hicieron mucho mal, pero luego se ganó a sus hermanos con el bien. Los alimentó y dijo, os voy a cuidar a vosotros, a vuestros hijos. Esto es un acto de bondad, de generosidad. Y esa bondad y esa generosidad y ese amor al final habla al corazón de sus hermanos. Dice, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Le puso ahí al lado de Faraón, ¿verdad? Y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora no tengáis miedo, que yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló y los habló al corazón. Que podamos tener siempre esa palabra de consuelo. Que siempre podamos perdonar. Que no seamos como el siervo este malvado, que le perdonaron una gran deuda. Yo no sé cuánto te habrá perdonado a ti el Señor. A mí me ha perdonado muchísimo, muchísimo. En mi vida he visto la mano de Dios y me ha perdonado muchísimo. A este se le perdonó muchísimo y luego a él le debían un poquito y no fue capaz de perdonar. Seamos generosos porque Dios lo dio todo por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. Nosotros también podemos dar por nuestros prójimos, los tenemos que amar, porque es el segundo mandato de Dios, que es semejante al primero. Como hemos comentado, amar a Dios con todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Te amas a ti mismo? Pues ama al que tienes más próximo y al que tienes más alejado. Y cuando pases ante la necesidad de alguien, ayuda. Y cuando te sean injustos, cuando te ofendan, perdona, sin rencores, cancela la deuda. Porque si no, eso te va a atar a la persona con la que te ha ofendido o con la que has ofendido. Pide perdón, arrepiéntete y Dios te perdonará. Y pide perdón a tu amigo, a tu familiar, a tu padre, a tu hermano, a quien sea. Pide perdón de corazón para ser perdonado. Y si te lo piden a ti, perdona. Perdona, que no quede nada dentro de tu corazón. No lo recuerdes. El otro día creo que lo leía en Job, y te acordarás como de aguas que pasaron. Pues igual, no dejemos, no depositemos en nuestra mente ese daño que te han hecho. Suéltalo. Borrón y cuenta nueva, deuda cancelada. Aquí no ha pasado nada. Amén. Bien, pues creo que es una palabra sencilla, fácil de entender y que el Señor la guarde en vuestros corazones, que la atesoremos para nosotros y que el Señor os bendiga mucho. Amén. Muchas gracias, Javier. La verdad que la palabra del Señor está
llenita de ejemplos de perdón, ¿verdad? Tenemos un Dios perdonador, pero justo, tan justo que esa deuda que nosotros teníamos, que no éramos capaces de pagar, Él la cubrió con la vida y la sangre de su propio Hijo. Por eso que ahora vamos a hacer memoria de ese acto que hizo nuestro Señor Jesús en aquella cruz, entregando su cuerpo para ser sacrificado, derramando hasta la última gota de su sangre, para que nosotros, que teníamos vergüenza de acudir a Dios, depositando nuestra fe en ese acto, ya no tengamos vergüenza, sino que tengamos confianza. Nosotros, que vivíamos en mazmorras, que vivíamos esclavos del pecado, ahora tengamos por delante un camino, que es Cristo. Nosotros, que vivíamos en refriegas y contiendas los unos con los otros, ahora podamos tener un corazón perdonador. Todo eso lo ha hecho el Señor. Todo eso lo ha conseguido Él para nosotros. Y diremos, bueno, eso no son cosas materiales, no son cosas tangibles, pero es pura vida. La persona que se sabe perdonada, que tiene un mínimo de fe para confiar en aquel sacrificio de hace 2000 años, confiar en aquel sacrificio de hace 2000 años, tiene un efecto en su vida que le lleva a actuar de manera perdonadora, que le lleva a amar. Eso lo ha hecho Cristo. Eso lo ha hecho Dios en tu vida. Es depositando nuestra fe, esa fe que, por cierto, es otro regalo que Dios te da, por el cual tenemos que agradecer. Gracias, Señor, porque me has dado la fe suficiente para creer que lo que tú hiciste en aquella cruz para mí es válido. A mí me libera. Puedo vivir una vida liberada, una vida renovada, una vida de amor, una vida perdonadora. Sin aquella obra eso es imposible. Qué maravilla, ¿no? Pues el Señor, cuando está cenando, les dice a aquellos mismos discípulos que les había dicho: cuánto he deseado que llegara esta hora, cuánto he deseado cenar con vosotros esta Pascua. Cuando está con ellos, después les dice: recordad lo que voy a hacer. Dice: siempre que partáis el pan, siempre que paséis la copa de vino, recordar lo que yo hice por vosotros. Recordarlo. Y hoy vamos a recordarlo, porque nos gustaría estar ya en la presencia del Señor sin limitación de ningún tipo. Nos gustaría estar disfrutando en su gloria de todo lo que Él es. Estamos sujetos a esta realidad. Pero claro, una y otra vez recordamos aquella sangre y recordamos aquel cuerpo, y lo hacemos juntos, haciendo memoria de ello y diciendo al mundo y diciendo a todo lo que nos rodea y nos ve que para nosotros Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Entonces vamos a pasar el pan, vamos a pasar el vino. Yo entiendo que tú estás en esas circunstancias, que tú tienes ya esa fe, que la has hecho pública, que tienes toda tu confianza puesta en el poder de la sangre de Cristo, que te ha perdonado. Y como consecuencia, pues participamos de este pan y participamos de este vino. Vamos a hacerlo de la siguiente manera.